trabajo y quiero empezar de nuevo. Bueno, en el caso de hoy va a ser un caso muy interesante. Como saben, yo siempre analizo el origen del psicópata, el origen del asesino, para dar un diagnóstico final. Pero lo interesante de este caso es que no podré analizar el origen y el diagnóstico no lo podré dar en su totalidad. O sea, será como algo más despectivo. Estoy hablando de Jack el Destripador, que azotó Londres. Sin nada más que decir, empecemos. Bueno, primero que hay que aclarar en qué época fue esto y porque ni hoy en día ni en ese tiempo se supo quién era ni se atrapó. Pues miren, Jack el Destripador azotó Londres, en concreto la localidad de Whitechapel, que era una localidad muy pobre. En concreto azotó desde agosto a noviembre del año 1888, o sea, era una época victoriana. Pero miren, en total tuvo 5 víctimas. Hubieron seis víctimas más, pero no se le pudieron encontrar alguna conexión, con lo cual después solo se supo que solo hubieron 5 víctimas de Jack el Destripador. Pero miren, las víctimas de Jack el Destripador eran mujeres que salían a trabajar a altas horas de la noche. Con trabajar me refiero a que eran prostitutas y eran mujeres de escasos recursos, o sea, eran de estratos bajos. Perdón por el corte, sigamos. Entonces, eran de estratos bajos, eran pobres, por así decirlo. Entonces, empecemos con su primer asesinato. Marianne Nichols fue encontrada por los hombres que llevaban carruajes con caballos, porque pues en ese tiempo todavía no habían vehículos, y fue encontrada en su propio charco de sangre a las 2 de la mañana. ¿Qué pasó? Tenía una cortada en el cuello de izquierda a derecha y estaba amputada algunas partes de su cuerpo. Y tenía varias cortadas en el estómago. Esa fue su primer víctima. Y después, horas después, en concreto a las 6 de la mañana, se encontraría a otra víctima, pero esta estaría, a ver, se encontraría la conexión entre ambas víctimas porque esta también estaría cortada el cuello de izquierda a derecha y tendría varias cortadas en el estómago, pero esta sí estaría destripada. Bueno, después de esto, a la policía de Londres, de Scotland Yard, le llegaron varias cartas que mandaba el mismísimo Jack el Destripador. Él las mandaba y una de las más impactantes fue llamada el fin, si no recuerdo, era el fin del mundo. Pero esta decía, él se reía de la policía por no poder atraparlo y él se autonombró Jack el Destripador porque están firmadas como Jack el Destripador. En esta carta me veo que es impactante no solo por el humor negro, sino porque en esta había el riñón de su segunda víctima, la que me encontró a las 6 de la mañana. La policía de Scotland Yard fue investigando hasta que otro día encontraron a una víctima en un charco de su propia sangre, pero los policías dedujeron que Jack el Destripador lo habrían pillado, o sea, lo habrían visto mientras estaba haciendo esto. ¿Por qué la policía llegaría a esta conclusión? Porque esta víctima estaría más, o sea, solo tendría el corte en el cuello y nada más, con lo que diría que Jack el Destripador fue pillado y tendría que salir corriendo. Y sí, fue así. Un testigo que dijo que era un hombre alto, con un abrigo negro largo y tenía un sombrero negro y tendría más o menos unos 41 años. La policía de Scotland Yard después fue investigando hasta que unas calles más adelante de ese caso precisamente encontrarían a otra víctima, pero esta sí estaría degollada de izquierda a derecha. Esta tendría el estómago abierto y tendría sus tripas, las tendría como si fuera un collar, se las había puesto en los hombros. Y la cara estaba muy, pero muy cortada, prácticamente ya no tenía cara. Entonces, después, la policía de Scotland Yard, con esta descripción del testigo, fue
investigando, cogiendo sospechosos, hasta que uno de ellos, llamado Charles Ludwig, fue atrapado y la policía creía que había sido este hombre que era barbero. De ahí su pulso, pero eso ya llegaremos más adelante. Pero 2 semanas después de que este fue apresado, hubieron otros 2 asesinatos, o sea que no había podido ser él. Pues miren, ya con esto ya haríamos un total de 4 víctimas. Pero miren, después de los 2, uno de ellos no fue Jack el Destripador, porque pues como ya les dije, hubieron 6, pero esos 6 no se le acataron a él, solo 5. El último fue, por decirlo, el peor. Pero hubo otro antes de ese. Lo voy a contar como si fueran 6. Porque es para que sepan qué tan desquiciado estaba este hombre. Uno de los asesinatos fue, encontraron a la víctima como si hubiera corrido, o sea, como si estuviera escapando, pero le encontrarían con un cuchillo clavado en la frente, como si este hombre o la hubiera alcanzado y se le hubiera clavado o se lo hubiera tirado. Que no, la policía no estaba segura de cuál de las dos hubiera sido la más probable, porque, a ver, pues la de tirar el cuchillo y que le hubiera clavado es como más fantasiosa, pero pues, no se supo bien. Pero lo que pasa es que había un rastro de sangre que lo llevaba hacia una puerta. Esa puerta tenía un mensaje que decía: Jack el Destripador estuvo aquí. Después de su último asesinato, el peor de todos, encontraron a una prostituta como a las 10 o 11 de la mañana. La encontraron sin cara, o sea, le habían arrancado completamente la cara. Prácticamente así tal cual, se le veía la calavera. Tenía el estómago abierto en canal, tenía un brazo amputado y había varias partes de su cuerpo derramadas no derramadas, como si las hubiera arrancado y las hubiera tirado. Estaban tiradas por la habitación porque la encontraron en una cama, lo cual fue un poco extraño de que Jack hiciera esto, porque pues él siempre lo hacía en la calle a mitad de la noche, pero pues la policía nunca supo porque este último fue así. Dejó una nota firmada por Jack el Destripador que decía: nunca me atraparás, me atraparéis. Entonces la policía jamás lo atrapó. Jack el Destripador, eso es un asesino que ni se supo quién era, ni se atrapó, obviamente. Pero los criminalistas, los médicos, los policías tenían una coartada, pues tenían una descripción de cómo podría ser este hombre. Los criminalistas decían que sería un médico o un barbero, pero ¿qué pasa? En esa época un médico o un barbero era lo mismo. O sea, sí, los médicos también eran barberos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué llegaron a la conclusión de que era médico o barbero? O las dos. Porque este hombre tenía pulso para hacer estas incisiones, de cortar el cuello, de quitar miembros. Tenía buen pulso, y las únicas personas que tenían pulso en ese tiempo eran para ser médicos o barberos, por eso atendían el pulso. Pero aparte de eso, este hombre sabría dónde estarían los signos vitales y cómo hacer incisiones. O sea, sí o sí tendría que ser un médico. Y pues bueno, en la actualidad, como en 2014 se hizo un estudio de pruebas de ADN que salió que era un hombre, pero muchos científicos dijeron que esto era mentira, hasta que hoy en día no se ha descubierto quién fue Jack el Destripador. Pues bueno, hasta que llega su historia. Pero sigamos con lo más interesante del video. Aparte de su historia, es el análisis. Bueno, empecemos. Pues miren, siguiendo la teoría de Russell de partir a los psicópatas en 2 grupos, los desordenados y los ordenados, Jack el Destripador sí o sí entra en el grupo de los ordenados, porque Jack el Destripador era una persona demasiado inteligente. Esto hay que decirlo tal cual es. O sea, este hombre era una persona muy calculadora y era, pues por así decirlo, que un hombre con conocimiento. Como ya lo dije, tenía conocimientos quirúrgicos, anatómicos. Entonces, o sea, no era cualquier bobo. Ese hombre tenía un buen conocimiento. Sabría cómo hacer sus cosas, o sea, sus cosas. Me quedo sin palabras, perdón.
sabría cómo hacerla y sabría cómo ocultar su identidad. Sabría cómo hacer sus cosas sin que nadie se diera cuenta. Bueno, pues en uno de ellos pues, cae lo pilla. Pero pues bueno. Entonces, ¿por qué entra en este grupo de psicópatas ordenados? Como saben, los ordenados son los que planean. Tienen una planeación y una inteligencia superior. Jack el Destripador era una persona muy, pero muy, por así decirlo, detallista. O sea, él no se dejaba ningún detalle. El único detalle que alguna vez se pudo haber dejado fue el rastro de sangre que dejó, porque no era un rastro de sangre como, por decirlo, un charco, no. Eran como pisadas de sangre, o sea, además que de su bota. Este fue el único detallito que él dejó, pero este hombre era muy calculador para dejar ese tipo de detalles, con lo cual demuestra una inteligencia superior a la normal. Y aparte de esto, pues a ver, algunas de las víctimas, por ejemplo la primera víctima, Marianne Nichols, algunos testigos dijeron que esta estaba ebria, sí, pero estaba hablando con un hombre tranquilamente, incluso riéndose. O sea, el hombre también sabría cómo jugar con las personas, con las mujeres y con sus víctimas. Porque este hombre no era de los que la cogía ahí mismo y lo hacía. No, este hombre, por lo que se pudo investigar, era un hombre que primero dialogaba, hacía que la persona entrara en confianza. Porque claro, una prostituta ve que un hombre grande con un gabán negro y un sombrero se le acerca con un cuchillo y no va a gritar o a salir corriendo. Pues no, este hombre primero llegaba a la confianza para que la persona bajara la guardia y ahí sí poder atacarla. Entonces, aunque entra en esto de los psicópatas organizados, hay algunas personas que defienden de que Jack el Destripador no era un psicópata. Y pues a ver, ¿qué te digo? Sí era un psicópata, sí era un psicópata. ¿Por qué? Por ser empatía, pues yo creo que ustedes están cansados de saber esto, pero hay que decirlo en todos los videos. La cero empatía, ese hombre tenía un narcisismo y un egocentrismo, o sea, súper elevado. O sea, hay que ser súper narcisista, súper ególatra para poder mandar cartas a la policía, firmar por ti, riéndose de que no te han podido atrapar. Eso es ser muy narcisista. Por lo de carisma, pues a ver, lo de carisma no se podría calificar en su totalidad, pues porque la única carisma que tenemos sería la de las víctimas, que tenía con las víctimas. Pero pues, carisma de más que la tenía, de más. La inteligencia, está claro que ese hombre tenía una inteligencia demasiado superior. Y pues a ver, en ese tiempo era una época de ineptitud, no muchas personas tenían un buen conocimiento, y las que lo tenían pues tenían un buen trabajo, o tenían una buena vida, o tenían un conocimiento que los llevaba a un buen trabajo. Muchas personas pensaban que este hombre también tal vez trabajaría en una barbería o trabajaría en un centro médico, algo así, pero que alguna buena vida debía tener. Y algunas personas dicen que este hombre era narcisista en sí y que él defendía a los ricos. Porque, ¿a qué me refiero con defendía a los ricos? Porque él, como ya lo dije, él solo mataba mujeres pobres. O sea, él nunca mató a una mujer rica. Con lo que muchos decían que este era un hombre rico que solo salía en las noches a matar mujeres pobres. Pero pues, sí, prácticamente es lo más probable, porque los médicos, aunque había algunos pobres, los médicos que eran barberos, en sí eran personas no súper ricas, pero sí eran personas acomodadas. Y bueno, y aparte de que este hombre, pues de más que tendría su dinero, es muy curioso que solo escogiera mujeres pobres, porque siendo cualquier otro asesino en serie, pues escogería cualquier mujer que se encuentre en la calle, ya sea rica o pobre. Pero como ya lo dije, este hombre escogía muy bien a sus víctimas. Pero bueno, hasta aquí llega el video de hoy. Espero que les haya gustado. Yo sé que es un poquito extraño no poder analizar el origen del psicópata, pero aún así no deja de ser interesante este caso. Pero bueno, como ya saben, el otro domingo tenemos el gran video de Ted Bundy, por favor no se lo pierdan. Pero es que antes de eso, este sábado que viene, oiga, escuchen, cuidadín. El sábado vamos a tener el caso más salvaje, más asqueroso, más, ¿cómo lo puedo escribir? Macabro
que voy a tocar en mi canal, estoy seguro. No hay caso más macabro. Y le voy a decir simplemente el título del video. A veces la realidad supera la ficción. Y estoy hablando de un caso de canibalismo. Ahí lo dejo. Ya, ustedes verán el video del sábado. Los espero el sábado y el domingo. Por favor, no se pierdan ninguno de los dos videos. Yo estoy seguro que les va a gustar. Bueno, espero que tengan una buena noche. Espero que les haya gustado el video. Mañana nos vemos con mitología.